La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios. Tú, yo y nuestros hijos, delante de Dios. Yo no sé de ti, pero yo necesito ayuda en la crianza. Hola, soy Susie Bixby y este es otro episodio más de Crianza Reverente. De hecho, yo necesito ayuda en todos los aspectos de mi vida. Y cuando busco y recibo ayuda en algún área de mi vida, casi sin excepción, yo y los que están a mi alrededor recibimos bendición y edificación. Si busco ayuda para saber cocinar con cierto tipo de aparato, pues la comida queda mejor. Si busco ayuda para ser una esposa más piadosa, se beneficia mi esposo, mis hijos, yo, y Dios es glorificado. Y historia real, si busco ayuda para editar el audio del podcast que empecé, porque me está quedando horrible la edición, todos se benefician de una mejoría notable. El punto es que por la manera en que Dios nos creó, no debemos vivir de manera solitaria e independiente, confiando en nuestras propias habilidades, solamente en nuestra propia inteligencia. Y personalmente, he caído en cuenta que cuando no quiero o no pienso en buscar ayuda o quizás retroalimentación en algo, es una señal de alerta. Probablemente hay orgullo ahí en mi corazón en cuanto a ese asunto. Pero tampoco debemos buscar ni aceptar ayuda en cualquier parte ni de cualquier fuente. Como creyentes tenemos que ejercer discernimiento en cuanto a quién escuchamos y en quién confiamos. Por esta razón, con este episodio 130, estamos comenzando una serie que se llama simplemente Auxilio. La idea es tratar con varios temas en los que ustedes nos han dicho que buscan ayuda y tratarlos lo más posible a la luz de la fuente más confiable de sabiduría, la palabra de Dios. Para arrancar esta serie, me acompaña aquí mi querido y sabio esposo, porque pues yo corro con él cuando yo necesito sabiduría desde las Escrituras, así que pensé que ¿con quién mejor abrir esta serie sobre la necesidad de ayuda y sabiduría en la crianza que con mi esposo? Yo creo que hemos pasado por muchas situaciones juntos en las que hemos tenido que buscar ayuda de Dios y también de otros creyentes y queremos animarte a ti a hacer lo mismo. Así que bienvenido, Mateo. Gracias por acompañarnos. Estamos mal, sí, estamos volviéndonos a nosotros mismos para buscar ayuda, ¿verdad? Uy, qué cosa. Sí, exacto. Entonces, pues aquí estamos para animarte a ti, no porque nosotros seamos, ¿verdad?, las fuentes principales de sabiduría, sino que queremos apuntarles, ¿verdad?, a que busquen. Exacto. Y hemos comentado, Mateo, tú y yo, muchas veces sobre el hecho de que la crianza es muy demandante y que es muy humillante. Porque justo cuando sientes que quizás entendiste o resolviste alguna etapa o algún asunto, más o menos las cosas van bien, de repente te topas con otro reto. Y es fácil, yo creo, para los padres sentirnos perdidos o desesperados o quizás confiar en nosotros mismos demasiado. Y creo que es popular ir corriendo a muchas fuentes de información. En fin, queramos aceptarlo o no, a todos los padres nos falta sabiduría y todos tenemos que decidir si vamos a aceptar esa realidad y qué vamos a hacer con ella. Y hace algunas semanas, Mateo, tú estabas predicando de Isaías capítulo 11 y personalmente para mí fue de mucho ánimo y consuelo, primero como hija de Dios, pero también como madre. Entonces quisiera conversar contigo sobre algunas de las verdades de ese pasaje y cómo pueden ser de provisión espiritual para los padres que escuchan este podcast. Y quiero comentarte, si tú estás escuchando y si tienes un momento ahora mismo, si pudieras abrir tu Biblia, quizás pausar el audio y leer Isaías 11, creo que te sería de ayuda. Pero si no, quizás lo puedes leer más tarde, cuando ya estés
tranquilo en tu casa. Bueno, Mateo, ¿puedes comenzar dándonos quizás el panorama de lo que está sucediendo en este capítulo 11 de Isaías y cómo la situación de la audiencia original de Isaías se parece a nuestra situación? Cuando llegamos a Isaías capítulo 11, estamos al final de una de las secciones menores del libro de Isaías, donde el tema principal ha sido la relación de Judá con Israel, Siria y otra nación que es parecida a Siria, pero es Asiria. Ujú. Entonces hay una situación donde el rey Uzías, que fue un rey piadoso y poderoso, murió ciertos años atrás y desde entonces la nación de Judá ha venido decayendo. Mientras se está levantando una nueva potencia que es la nación de Asiria y las naciones de Israel y Siria quieren ir en contra de esa nueva potencia, Asiria, pero quieren que Judá los acompañe, que sea aliados que Judá sea aliada de esas otras dos naciones. Pero el rey Acaz no quiere. Entonces los reyes de Siria y de Israel atacan a Judá para obligar a Judá a ir con ellos a luchar contra Asiria y quieren derrocar al rey Acaz y quieren entonces poner otro rey que sí les apoye a ellos en su alianza contra Asiria. Y entonces en toda esta situación Isaías está diciéndole a Acaz que tiene que confiar en Dios, que no debe confiar en otras fuentes, porque el rey Acaz no es un rey piadoso y él empieza a diseñar sus propias estrategias. Y lo que él piensa es, mira, si me están atacando a mí Israel y Siria, que son dos naciones que están al norte de Judá, bueno, Asiria está todavía más al norte y la brillante estrategia de Acaz es conseguir que Asiria ataque a Israel y a Siria desde el norte, Desde el obligando que los ejércitos de Israel y Siria tengan que regresar hacia el norte y dejen a Judá en paz. O sea, estratégicamente nos parece brillante. O sea, Sí. es una muy buena respuesta a esa situación, ¿no? El problema es que lo que Acaz hace para conseguir que Asiria ataque a esas dos naciones es que va al templo, toma las ofrendas que el pueblo había recogido para Jehová y envía ese dinero al rey de Asiria. Y entonces Isaías y otros profetas van a condenar lo que Acaz hace. Y le van a decir, mira, tu estrategia parece muy brillante, pero te va a salir muy mal. Porque lo que Asiria va a hacer es atacar, sí, a Israel y a Siria, pero va a continuar hacia el sur. Y la misma nación que Acaz pensaba que iba a ser su salvación, va a atacar y traer ruina y destrucción también a la nación de Judá. Y es precisamente lo que luego va a suceder. Y estaba pensando cómo cuando la situación se torna oscura, y era una situación oscura para Judá y para el rey Acaz en particular, perdemos nuestra confianza en Dios y empezamos a mirar a nuestras propias estrategias. Dios le había ofrecido a Acaz la posibilidad de pedir una señal para demostrar que Dios le iba a salvar si él ponía su confianza en Jehová, y Acaz rechaza ese ofrecimiento que Dios le había hecho y entonces ahora se encuentra en una situación muy muy difícil. Y entonces cuando llegamos a Isaías capítulo 11 se cierra un poquito esta sección del libro. Isaías apunta a Acaz y a toda la nación de Judá a la esperanza verdadera, que es que del tronco de Isaí va a brotar un vástago. En el versículo, creo que es el 10, dice que es la raíz de Isaí. Y entonces dice que la esperanza verdadera de Judá está no en Asiria, sino en la raíz de Isaí. Entonces es muy interesante ver toda esa progresión, pero esa confianza que tenía Acaz, no en Dios, sino en sus propias estrategias. Y creo que es una situación muy parecida a la que a veces podemos encontrar como padres el día de hoy. Nos enfrentamos a un mundo que nos amenaza, quizás incluso pensamos hacia atrás y vemos cómo habían momentos donde valores morales cristianos, o por lo menos más conservadores, eran comunes, y ahora hay tantas filosofías, hay tantas ideologías, y se siente muy oscuro. Se siente que hemos perdido grandes héroes de la fe, incluso como Uzías lo fue en su momento, y entonces no sabemos a quién voltear. Y tristemente muchos padres
cristianos también están volteando a otras fuentes que no son la palabra de Dios, y siempre es una mala estrategia, siempre. Cuando mencionas la raíz de Isaí, obviamente Isaías está mirando hacia adelante y pensando en Cristo, ¿no? Y creo que para nosotros hoy en día, entonces eso se traduce o se traslada a que para nosotros la principal esperanza está en Cristo. ¿En qué sentido es esa nuestra primera esperanza? Bueno, es nuestra primera esperanza porque en la primera venida de la raíz de Isaí, Él viene para cambiar nuestro corazón. Y no solamente puede cambiar nuestro corazón, pero también puede cambiar el corazón de nuestros hijos. Entonces ahí está nuestra esperanza en este momento. Y también esperamos lo que describe el capítulo 11 de Isaías, un mundo completamente renovado, un reino de perfecta justicia que trae la raíz de Isaí, o sea, Jesús. Claro, eso todavía lo esperamos en un futuro, pero confiamos y sabemos que eso va a llegar. Entonces, finalmente, no esperamos un mundo perfecto, ni podemos esperar que nosotros somos perfectos, vamos a llegar a ser perfectos, o que nuestros hijos van a ser perfectos, pero sí tenemos un fundamento seguro. Que podemos tener la paz de Jesús ahora en nuestra vida porque Él nos transforma, Él nos reconcilia con Dios, pero también que un día todo se pondrá en orden en esta creación de Dios. Me encanta pensar en ese aspecto de que Jesús mismo es la sabiduría. O sea, sabemos los cristianos y debemos correr a la palabra para tener sabiduría, pero hay personas que usan la Biblia nada más como un compás moral, o sea, las leyes o los estándares de Dios, pero va más allá. Isaías está apuntando a una persona, quien es la sabiduría, la esperanza que necesitamos. Y creo que para los padres también, siempre recordar eso día tras día. La esperanza, la sabiduría, la ayuda que yo necesito, primeramente está en una persona. Él es el todo sabio, Él es el que provee todo lo que necesitamos. Y entonces, obviamente, la palabra contiene la sabiduría escrita que Él nos ha provisto. Primero porque nos revela a la persona y luego también nos da ciertos principios que podemos luego aplicar a nuestra vida. Y es curioso porque en Isaías capítulo 11 justamente menciona que la diferencia entre esa raíz que va a brotar del tronco de Isaí, la diferencia entre él y el rey que había en ese momento, Acaz, es que este rey vendría y nos dice que reposaría sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y nos dice que él no juzgaría según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Y eso es exactamente lo que el rey Acaz estaba haciendo en ese momento. Él veía con sus ojos los ejércitos poderosos de Israel y de Siria, miraba también el ejército todavía más poderoso de Asiria y ponía su confianza ahí, escuchaba con sus oídos los rumores que vienen para derrocarte y quitarte del trono y seguramente te van a matar. Y entonces él entra en cierto pánico, cierta desconfianza de que Dios le puede proteger. Él no puede confiar en Dios, él tiene que buscar otra solución. Sí. Y curiosamente es esa manera de vivir la vida, de vivir según lo que ven tus ojos, de vivir según lo que escuchan tus oídos, que es lo que le lleva a la destrucción. En cambio, la raíz de Isaí viene con otra perspectiva completamente, y él viene con el espíritu de Jehová, y él no teme al hombre, no teme los ejércitos humanos, sino que él teme a Jehová. Y es precisamente el temor de Jehová que él tiene que le permite ser el rey sabio, perfectamente sabio, completamente justo, que toma todas las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque tiene ese espíritu de Jehová reposando sobre él, que brota de ese temor que tiene en su corazón, como nadie más lo ha tenido. Quiero regresar en un momento al concepto del temor de Jehová, pero
primero estaba pensando en lo que dijiste de lo que nuestros ojos ven y lo que nuestros oídos oyen y somos así, o sea, tendemos a poner mucha atención a lo que está delante de nosotros o quizás algunas maneras en que los padres de hoy buscamos la sabiduría, o sea, caemos en lo mismo que acá, buscamos sabiduría propia o del mundo a nuestro alrededor. Sí, ¿dónde recurres cuando necesitas sabiduría? ¿No? Es una buena pregunta para cada quien. ¿Dónde buscas tus respuestas? ¿Vas a la palabra de Dios? ¿Vas a los principios que encontramos en ella? ¿Vas a Dios en oración? En la crianza en particular, creo que buscamos soluciones en la psicología, en nuestros grupos de Instagram o de Facebook, lo buscamos quizás en consejos de nuestros amigos, buscamos a veces lo que incluso nosotros hemos vivido, nuestras experiencias personales, lo que hemos visto y oído con nuestros propios ojos y oídos. A veces incluso apelamos a la tradición. A veces vamos un poquito al otro extremo. No, todo lo nuevo es malo, lo tradicional es bueno. Pero otra vez, ¿a quién estás recurriendo? ¿A dónde estás recurriendo? ¿Dónde queda Dios? ¿Dónde queda su palabra en todo eso? Y muchas veces nos hemos olvidado de recurrir a Dios. Y como decías al inicio, Dios no quiere que vivamos la vida cristiana solos. Entonces podemos recurrir no solamente a Dios, pero podemos recurrir a otros hijos de Dios que viven en nuestra propia comunidad cristiana en la iglesia, o quizás otros hijos de Dios que nos han escrito buenos materiales basados en la palabra de Dios, que nos presentan la sabiduría de Dios, y podemos también ahí recibir mucha sabiduría sobre cómo vamos a responder a estas situaciones tan difíciles en nuestra vida. Y es curioso porque el confiar en sus propias estrategias de Acaz era una señal de su desconfianza en Dios. Y muchas veces nosotros, al recurrir a todas estas otras fuentes antes de ir a la palabra de Dios, estamos también demostrando cierta desconfianza en Dios, en su sabiduría y en la suficiencia de su palabra para incluso cosas como la crianza. Sí, yo pienso a veces hemos mencionado en el programa algunas filosofías hoy en día que casi ninguno tiene todo malo. O sea, casi todas las filosofías o movimientos que hay tienen algunas cosas rescatables, ¿no? Prácticas quizás. Pero me ha llamado la atención cómo personas, siempre si mencionamos algo de la crianza respetuosa o la disciplina positiva o varias cosas que hemos mencionado, queriendo alertar, ¿verdad?, a la comunidad cristiana de ciertos problemas en esas filosofías que no concuerdan con la palabra. Bastantes personas pueden escribir mensajes molestos porque es como si se identifican con esas filosofías. Yo soy de crianza respetuosa y como creyente tenemos que tener cuidado de no asociarnos firmemente con una filosofía o algo sin compararlo constantemente a la palabra de Dios. Y entonces realmente lo que pienso que está sucediendo ahí es que están poniendo su confianza en una serie de ideas, de conclusiones a las que ha llegado supuestamente a veces la ciencia. Y en todas estas cosas se está poniendo confianza en lugar de preguntarse, ¿qué dirá Dios? ¿Puedo confiar en esta fuente de información o de supuesta sabiduría? ¿Puedo rescatar algunas cosas, pero sin confiar completamente en eso? Entonces, yo creo que aquí es un área muy práctica. Muchas veces los padres, específicamente creo que las madres, lo que queremos son soluciones prácticas. Entonces recurrimos, vamos corriendo, nos encantan las páginas de Instagram donde nos dicen 1, 2, 3. Si tu hijo se enoja, 1, 2, 3, haz esto. Y eso nos parece algo tan sabio, porque es como, me resuelve el problema en el momento. Creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso porque nuestro deseo de una solución rápida no necesariamente es sabiduría. Y no tenemos la paciencia, la perseverancia para ir a la palabra, para ponernos de rodillas delante de Dios y decir, Dios, yo no sé cómo resolver este problema en mi hijo o con mi hijo. Y hasta a veces pensamos que no sirve de nada, ¿no? O sea, mi hijo está gritando ahora mismo.
no me digas que ore, dime cómo hacerlo callar, ¿no? Eso es lo que quiero, ¿no? Pero necesitamos confiar en Dios. Es curioso porque un poquito más adelante en Isaías, en Isaías 22, menciona cómo ahora la ciudad de Jerusalén está sitiada y cómo se prepararon para el sitio. Y van y buscan sus aljabas y sus carros y sus jinetes y sus escudos y sus caballos habla de cómo taparon las brechas en la ciudad de David, incluso destruyendo casas para fortificar los muros y recogen agua y hacen fosas entre los dos muros y todo eso es algo muy práctico que debes de hacer en una batalla. Pero nos dice en el versículo 11, y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. O sea, está hablando de Dios. O sea, en todo ese quehacer por la batalla y el ejército enemigo, nunca se voltearon a mirar a Dios. Y a veces estamos así nosotros en la crianza, claro. En el día a día necesitamos soluciones y nunca nos volteamos para ver al que lo labró y tener respeto o temor por aquel que lo hizo, que es Jehová. Pues hablemos un momento del temor, que es el temor a Jehová, ¿verdad? Que de hecho no solamente en Isaías, es algo repetido a lo largo del Antiguo Testamento y es muy famoso, ¿verdad? Que en Proverbios en varios lugares dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces las Escrituras relacionan el temor a Jehová o el temor de Jehová con la sabiduría. Quizás no entendemos realmente los padres cómo funciona esto en la práctica. ¿Puedes ayudarnos un momento? Creo que entendemos que temer a Jehová no es tenerle miedo a Dios, pero nos cuesta así decir esto es algo práctico. Yo defino el temor a Jehová con 3 palabras. Respeto, respetar a Dios por quien es. Luego, reverencia, crianza reverente, ¿verdad? Ajá. Reverencia, que nos habla del corazón que tenemos por Dios. O sea, no solamente sabemos quién es, pero lo adoramos, lo valoramos. Hay un aprecio por Él y quién es, porque podemos saber quién es Dios y odiar a Dios. Sí, como los demonios. Sí, exacto, lo conocen mejor que nosotros. Y luego reconocer a Dios, reconocerlo en todos nuestros caminos, ¿no? Entonces, muchas veces no conocemos a Dios realmente quién es. Tenemos un respeto por un Dios que no es el Dios de la Biblia. A veces decimos, bueno, Dios es un Dios de amor. Bueno, sí, pero es un Dios de santidad. Entonces, algunas personas enfatizan tanto el amor de Dios que se olvidan de la santidad de Dios. Otros enfatizan tanto la santidad de Dios que se olvidan que es un amor incondicional que Dios tiene por sus hijos. Entonces, como que valoramos más nuestros esfuerzos por ser santos. Entonces necesitamos ese equilibrio, ese conocimiento verdadero para respetar a Dios, luego para reverenciar a Dios, que es realmente amarlo, darle la honra debida a su nombre, por quien es, como nuestro creador, como el Dios todo sabio, como el Dios que envió a su Hijo para rescatarnos de nuestros pecados, como el Dios que ahora gobierna todas nuestras circunstancias. Y entonces yo le respeto y le reverencio y luego le reconozco en todos mis caminos. Y entonces eso significa que en cada decisión, en cada tema, en cada situación que yo enfrento, yo tomo en cuenta quién es el Dios de la Biblia y lo que la Biblia enseña acerca de él. Entonces llego a la crianza y el primer factor no es qué dice tal página o tal pedagogo o tal psicólogo. Mi primera pregunta es qué dice Dios. Y cuando leo ese pedagogo, ese psicólogo, mi primera pregunta es cómo se filtra eso a través de la palabra de Dios y lo que dice es bueno, lo que dice es malo, cómo se compara. ¿Puedo tomar algo bueno de ahí o tengo que rechazar lo que viene de ahí? Y probablemente algunas cosas las podemos aceptar, pero otras cosas las vamos a tener que rechazar. Pero siempre mi primera pregunta, esto es lo que es el temor de Jehová, es ¿quién es Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Y cómo se aplica eso a esta situación en la que vivo? Eso es vivir en el temor de Dios. Y me someto a Dios, ¿verdad? O sea, es una sumisión, una actitud del corazón, una disposición de mi vida. Me veo como que pertenezco a Dios, soy creación de Dios, Él me diseñó a mí, a mis hijos. Es como ver toda la vida a la luz de que Dios es Señor.
Y creo que en la vida práctica, a veces quizás los padres estamos lidiando con situaciones diarias y yo pensaba, ¿cómo vivimos en el temor de Jehová en un momento difícil en la familia con los niños? Quizás se está portando mal el niño, como tú decías hace un momento, y nada más quiero que se calle, ¿verdad? Bueno, ¿cómo puedo mostrar el temor de Jehová en ese momento y dirigir a mi hijo? Quizás es simplemente decir, yo no estoy segura cuál es el problema y cuál es la solución. Mijo, vamos a orar juntos. O sea, simplemente tú no sabes cómo responder, tú dices que no te puedes controlar. Tienes razón, solo no puedes. Yo no sé qué decirte porque siento que no tengo sabiduría en este momento, entonces vamos a orar. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios sí tiene la sabiduría. Podemos depender de Él para poder ser transformados. Y, o sea, a veces son cosas tan sencillas. Yo te preguntaría como padre o madre, ¿qué aire se respira en tu hogar? El vivir en el temor de Jehová se trata de cosas grandes, pero también de cosas pequeñas. ¿Qué ambiente se respira? O sea, ¿la tele está prendida todo el día? Probablemente en esa casa, una tele prendida todo el día sin filtro, no se está viviendo en el temor de Jehová porque no hay filtro, ¿verdad? No hay filtro con lo que estamos escuchando. Todo lo que se trate de la vida real, podemos filtrarlo y preguntarnos, ¿aquí en esta casa se está realmente respirando y viviendo con el deseo de adorar y obedecer a Dios y honrar su sabiduría? Proverbios 3 nos habla de eso, ¿verdad? No te apoyes en tu propia prudencia. Y muchas veces confiamos mucho en lo que nosotros pensamos, en cómo nosotros vamos a resolver la situación. O cuando desconfiamos o no sabemos cómo actuar, el último recurso es ir a la palabra de Dios y debería ser el primer recurso, acudir a esa palabra. Sí, antes de que escuches crianza reverente, abre tu Biblia. Uy, vaya, pero sí, tienes toda la razón. Y de hecho, más adelante en Isaías capítulo 40, Dios va a decir que, mira, los jóvenes van a desfallecer. O sea, las fuerzas humanas no son suficientes. Y a todos nos encanta cómo termina el capítulo, ¿no? Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y seguramente muchos padres y madres en particular han deseado eso, Dame ¿verdad? esas alas, por favor. Pero muchas veces lo que nos olvidamos es que justo antes nos dice que Dios es el eterno creador, que Él no se fatiga, que Él no desfallece. Y entonces es por eso que cuando esperamos en Jehová no vamos a desfallecer nosotros tampoco. ¿Por qué? Por quién es Dios, por la naturaleza de Dios. Esa es realmente nuestra confianza y es ahí donde tenemos que recurrir. La esperanza realmente es la raíz de Isaí. Tenemos que recurrir a Él constantemente. Quizás como padres también tenemos que ser más intencionales en apuntar a nuestros hijos a esa esperanza. Yo creo que hay muchos hijos que crecen en hogares cristianos que no sienten esperanza. Se sienten sofocados a veces por las reglas, y las reglas son necesarias, pero a veces exageramos con las reglas. O se sienten confundidos porque ven una cosa en casa y otra cosa en la iglesia. O incluso algunos hijos se van a sentir muy confiados en sus propias fuerzas. Exacto. Porque son más disciplinados. Portarse bien es relativamente fácil para ellos. Y entonces crecen pensando que ellos pueden agradar a Dios con su vida. Y ninguno de nosotros puede lograr eso. Todos nosotros necesitamos a Dios, necesitamos esperar en Jehová, porque solamente Él es el que no desfallece. Dependemos completamente de Él. Eso es realmente el temor de Jehová, reconocerlo en todos nuestros caminos. Amén. Que seamos padres que nos esforcemos, ¿verdad? Pero que también dependamos de Dios y que Cristo realmente sea la esperanza de nuestro hogar. Creo que es fácil poner nuestra esperanza en que quizás una promoción del trabajo viene pronto, quizás, no sé, la salud va a mejorar con este medicamento, este suplemento nuevo. Es fácil, o sea, yo creo que vivimos poniendo la esperanza en la siguiente etapa.
incluso madres en particular de niños pequeños, ya que llega la siguiente etapa, que pasen los terribles 2, sí. que pasen los terribles 3, eso también existe, que pase, o sea, que lleguen a la primaria, que lleguen, no, o sea, no pongamos nuestra esperanza en esas cosas. Y no solo no confíes en otra cosa, pero también confía que sí hay esperanza, ¿no? Ese es el mensaje, es muy alentador en Isaías 11 y luego Isaías 12, es un salmo de cántico a Jehová, porque lo que Él está haciendo se conoce en toda la tierra y esperamos ese día cuando toda la tierra va a estar llena del conocimiento de Jehová y aunque eso es en el futuro, podemos conocer esa plenitud, esa abundancia hoy día en nuestra vida. Entonces no pierdas la esperanza. Amén. Si tienes adolescentes rebeldes, si tienes hijo con necesidades diferentes, si tienes una situación económica muy difícil, si eres mamá soltera o estás criando solo en la fe, o sea, en todas estas situaciones Cristo es más grande que la situación. Sí. Y la palabra y la gracia de Dios que se encuentra en la persona de Cristo es nuestra esperanza de sabiduría. Y hay auxilio y en los siguientes episodios vamos a escuchar a personas que nos hablan de eso. Entonces, escucha los siguientes episodios. Quédense con nosotros, vamos a seguir con esta serie Auxilio y te animamos a que hoy pases un tiempo en oración, en dependencia, que dependas del Señor, porque allí está tu esperanza. Gracias por siempre escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.